Todos creemos conocer el fluido que gobierna nuestro planeta, el agua. Omnipresente y con características que nos parecen familiares, generalmente la consideramos como una sustancia muy simple, pero que no nos engañe su aparente sencillez. Este líquido que también conocemos es complejo y todavía no lo comprendemos bien. Mirándolo más de cerca, veremos que el agua está llena de misterios. Observa. ¿Qué ves? Una propiedad insólita y de profundo significado para la naturaleza. Profundicemos en un fenómeno sencillo y en un fenómeno más que observado, pero tantas veces desconocido por su nombre: la tensión superficial. Desde el punto de vista energético, se define tensión superficial de un líquido como el trabajo que se debe realizar para atraer suficientes moléculas desde el interior del fluido hacia la superficie para formar una nueva unidad de área en dicha superficie. Desde el punto de vista elástico, la tensión superficial es una fuerza de estiramiento, esto es, la fuerza elástica transversal por la unidad de longitud de la capa superficial del líquido. La tensión superficial es una propiedad de los líquidos que se manifiesta solo en su superficie. Es la responsable del tamaño de la gota de los líquidos, de que al arrojar unos trocitos de papel sobre el agua, estos no se hundan, o de que al lanzar una piedra sobre la superficie de un lago, ésta salte. En los márgenes de los ríos viven unos insectos llamados zapateros, que caminan con sus largas patas por la superficie del agua sin hundirse. Esta habilidad se explica por la tensión superficial, propiedad de un líquido que hace que se comporte como si su superficie estuviera encerrada en una lámina elástica. Además, la tensión superficial tiene gran importancia en los detergentes. Los agentes tensioactivos son aditivos que se añaden a los detergentes para reducir la tensión superficial del agua. De esta manera, el agua mojaría más los objetos que se quieren limpiar y, por tanto, se disolvería mejor la suciedad. La mayoría de nosotros nunca prestará atención a ella. La tensión superficial actúa a nuestro alrededor, en todas partes y todo el tiempo, lo que afecta de muchas maneras nuestra vida diaria. Este fenómeno tiene su origen en las fuerzas intermoleculares. Una molécula inmersa en un líquido experimenta interacciones con otras moléculas por igual en todas las direcciones. Sin embargo, las moléculas situadas en la superficie acuosa solo se ven afectadas por las vecinas que tienden por debajo. Así, la superficie se comporta como una capa especial del fluido con propiedades elásticas debido a las fuerzas de cohesión entre las moléculas de la superficie. Esto hace que, por ejemplo, un clip pueda descansar en la superficie del agua. En cambio, si apoyamos un leo, el grosor del mismo es suficiente para que las fuerzas intermoleculares no se manifiesten. La tensión superficial es una propiedad verdaderamente fundamental del agua, lo que es un medio ideal teniendo en cuenta la vida que conocemos que existe. La tensión superficial surge de las fuertes interacciones entre las moléculas de agua, llamado enlace de hidrógeno. En la mayor parte de un líquido, cada molécula de agua puede hacer un número óptimo de enlaces de hidrógeno a otras moléculas de agua. En la superficie, sin embargo, las interacciones con las moléculas vecinas son limitadas y más débiles, lo que resulta en una mayor energía libre y la reducción del enlace de hidrógeno intermolecular. En la naturaleza, el agua tiene una de las más altas tensiones superficiales, que es de 72.8 dinas sobre centímetro. De hecho, la tensión superficial que mantienen los miles de millones de células de nuestro cuerpo funcional, lo que garantiza la correcta organización de sus biomoléculas, proteínas, lípidos y ácidos nucleicos en las membranas y diversos tipos de organelos celulares. La tensión superficial suele representarse mediante la letra gamma minúscula. La tensión superficial depende de la naturaleza de las dos fases puestas en contacto, que en general será un líquido y un sólido. Así, la tensión superficial será diferente, por ejemplo, para agua en contacto con su vapor, agua en contacto con un gas inerte o agua en contacto con un sólido, al cual podrá mojar o no, debido a las diferencias entre las fuerzas cohesivas y las adhesivas. El valor de la tensión superficial depende de la magnitud de las fuerzas intermoleculares en el seno del líquido. De esta forma, cuanto mayor sean las fuerzas de cohesión del líquido, mayor será su tensión superficial. Para un líquido dado, el valor de Y disminuye con la temperatura debido al aumento de la agitación térmica, lo que redunda en una menor intensidad efectiva de las fuerzas intermoleculares.
El valor de Y tiende a cero conforme la temperatura se aproxima a la temperatura crítica del compuesto. En este punto, el líquido es indistinguible del vapor, formándose una fase continua donde no existe una superficie definida entre ambos. Para medir la tensión superficial, se utilizan métodos que se basan en la ley de Tate. Según esta ley, cuando un líquido forma gotas en un capilar, el peso de cada gota es proporcional a la tensión superficial del líquido. Esta ley se expresa así. P es igual a M por G, que es igual a K por sigma, donde K es igual a 2pi por R. Aquí, P indica el peso de cada gota, K es la constante del capilar, y sigma indica que es proporcional a la tensión superficial del líquido. El factor de proporcionalidad K es la longitud de la circunferencia del capilar. Por tanto, para calcular la tensión superficial de un líquido, una vez conocida la constante del capilar, bastará con determinar el peso de una gota y aplicar la ecuación anterior. Para ello, puede utilizarse cualquier capilar, como por ejemplo una bureta o un instrumento específico llamado estalagmómetro. Ya échale. Ya estoy grabando. No se lo tires todo, pero sí, más o menos. Ya. Como se mencionó anteriormente, algunas sustancias como el jabón y los detergentes disminuyen la atracción entre las moléculas, haciendo que las fuerzas de cohesión no lleguen a ser suficientes como para mantenerlos en la superficie. Así el jabón tiene la cualidad de reducir drásticamente la tensión superficial del agua.